Nunca imaginé que el silencio pudiera tener un peso tan abrumador. Desde que mi esposo partió en otro de sus interminables viajes de trabajo, la casa quedó envuelta en una quietud espesa que se colaba por cada rincón, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Vivimos en una casa amplia en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y con un jardín trasero donde alguna vez creí que seríamos felices. Pero últimamente ese espacio se ha convertido en un eco constante de mi propia ausencia emocional. Cooper, nuestro Golden Retriever, ha sido mi única compañía. Lo recibimos cuando aún era un cachorro torpe y juguetón, y hoy, 5 años después, es el único ser que permanece constante leal a mi lado. Su mirada profunda y su calidez silenciosa me sostienen en las horas largas y huecas de cada día. No es solo un perro. Es mi testigo, mi confidente, el único que parece percibir que algo en mí se ha ido apagando. Aquella noche, con una copa de vino en la mano y Cooper acurrucado a mis pies, sentí por primera vez que ese silencio ocultaba algo más. Algo que ni siquiera yo me atrevía a nombrar. ¿Qué era esa inquietud que crecía dentro de mí? Los días siguientes transcurrieron con una lentitud casi cruel. Me despertaba temprano, pero no porque tuviera algo que hacer, sino porque el peso del silencio me sacaba del sueño. Cada rincón de la casa parecía murmurar recuerdos, fragmentos de conversaciones que ya no se repetían, gestos que habían dejado de ser cotidianos. Mi esposo solía llamarme una vez al día desde cualquier parte del mundo donde estuviera, pero incluso esas llamadas se habían vuelto breves, automáticas. «Todo bien por aquí, nos vemos pronto, cuida a Cooper». Nada más. Mientras tanto, Cooper seguía siendo mi única certeza. Me observaba con una calma que a veces dolía, como si entendiera perfectamente que no tenía fuerzas para fingir alegría. Me seguía por la casa, se sentaba a mis pies mientras trabajaba en la computadora o se recostaba en la puerta del baño cuando me duchaba. Su presencia me brindaba una sensación de hogar más real que cualquier conversación por videollamada. Una noche, después de cenar sola frente al televisor como tantas otras, me dejé caer en el sofá sin energía. Cooper saltó suavemente junto a mí, apoyando su cabeza en mi pierna. Lo acaricié sin pensar, perdiendo la mirada en la oscuridad que cubría el ventanal del jardín. «¿Sabes, Cooper?», susurré, ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí amada de verdad. Su cola se movió apenas como un suspiro hecho movimiento. Ese gesto simple me quebró por dentro. Me recosté de lado y abracé su cuerpo cálido. No dije más. No podía. Solo lloré en silencio, permitiendo que el dolor fluyera sin resistencia, sin vergüenza. Esa noche no dormí bien. Me despertaba cada hora sintiendo que algo me faltaba, pero sin saber exactamente qué. En una de esas madrugadas, con la casa aún dormida bajo la penumbra, caminé descalza hasta la cocina. Cooper me siguió como siempre, silencioso, paciente. Me preparé un té y me senté frente a la ventana observando el jardín bañado por la luz pálida de la luna. Sentí un nudo en el pecho, una especie de urgencia, como si mi alma me gritara algo que no lograba comprender del todo. «¿Y si me estoy acostumbrando demasiado a ti?», dije en voz baja con una risa nerviosa. Cooper levantó la cabeza, ladeando ligeramente las orejas, atento. «¿Y si tú eres todo lo que necesito ahora?». Al pronunciar esas palabras, algo se encendió dentro de mí como una chispa en medio de la oscuridad. No era una declaración, ni siquiera una certeza. Era una pregunta peligrosa y luminosa al mismo tiempo. Lo miré fijamente. Su mirada estaba allí serena, profunda, como si esperara una decisión. En ese instante, supe que algo estaba cambiando y que ese cambio ya no dependía de nadie más. El amanecer me encontró aún despierta con la taza vacía entre las manos y la mirada perdida en el horizonte gris. Cooper seguía a mi lado tumbado sobre la alfombra, su respiración pausada, llenando el silencio con una calma que contrastaba con el torbellino dentro de mí. No era la primera vez que me sentía sola,
pero sí era la primera vez que reconocía esa soledad sin tratar de disfrazarla con excusas o rutinas. Aquel pensamiento que había cruzado mi mente en la madrugada. «¿Y si tú eres todo lo que necesito ahora?», me inquietaba de una forma que no lograba explicar. No se trataba solo de cariño. Era algo más profundo, más confuso. Durante la mañana intenté distraerme. Limpié la casa, lavé la ropa, incluso preparé un desayuno más elaborado de lo normal. Pero nada lograba silenciar la idea. Cooper me seguía con su paso tranquilo siempre cerca, como si supiera que debía quedarse a una distancia justa, ni muy lejos ni demasiado cerca. Cuando me senté en el sofá con el plato en la mano, él apoyó su cabeza en mi rodilla. Lo acaricié sin pensar como tantas veces, pero esa vez fue distinto. Sentí una corriente eléctrica recorrerme el brazo como si su tacto despertara algo dormido. Cerré los ojos conteniendo la respiración. No podía seguir negándolo. Cooper se había convertido en mi refugio emocional, y eso no era necesariamente malo. O sí. Me sentí agradecida por su presencia, pero también asustada por la intensidad de esa dependencia. Decidí salir a caminar para aclarar mis pensamientos. El aire fresco del exterior me recibió como una caricia. Cooper caminaba a mi lado atento a cada paso sin tirar de la correa, sincronizado conmigo. A medida que avanzábamos por el vecindario, empecé a notar cosas que antes no veía: el crujido de las hojas bajo nuestros pies, la forma en que el sol filtraba entre los árboles, el canto distante de los pájaros. Todo parecía más vivo, como si mi sensibilidad hubiera despertado de repente. Llegamos al parque, un sitio que solíamos visitar juntos desde hacía años. Solté a Cooper de la correa y él corrió feliz moviendo la cola con entusiasmo, como si la vida no fuera más que un juego eterno. Me senté en un banco y lo observé jugar. Y fue entonces, en medio de esa calma aparente, cuando me invadió un pensamiento inesperado. ¿Qué pasaría si un día él ya no estuviera? La idea me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sentí una angustia repentina, una desesperación silenciosa que no supe manejar. Lo llamé por su nombre con voz temblorosa. Cooper se detuvo, giró la cabeza y corrió hacia mí. Se sentó frente a mis piernas, clavando sus ojos dorados en los míos, con una expresión tan serena que me hizo temblar. Fue en ese instante que comprendí cuán profundo era el vínculo que nos unía y cuán irremediablemente frágil era todo. Cooper apoyó su cabeza en mis rodillas con un suspiro largo, como si entendiera todo lo que me pasaba por dentro. Pasé mis dedos por su pelaje dorado suave como la seda, mientras intentaba calmar esa ansiedad repentina que me había invadido. No sabía por qué ese pensamiento, la posibilidad de perderlo, me había atravesado de esa manera, pero sentí que algo dentro de mí se desmoronaba poco a poco. No era solo miedo a quedarme sola, era la certeza de que sin él no sabría cómo sostenerme. Lo observé con atención mientras descansaba allí, su cuerpo tibio, transmitiéndome una serenidad que nada ni nadie más lograba darme. Era posible depender tanto de un ser que no podías hablar, pero que parecía escucharme mejor que cualquier humano. Acaricié sus orejas lentamente con un cuidado casi reverente y sentí un nudo en la garganta. «Gracias por estar aquí», susurré. No sé si lo dije para él o para mí misma. Permanecimos así un buen rato en completo silencio, rodeados por el murmullo de los árboles y el sonido tenue de la vida a lo lejos. De repente una brisa más fría me recorrió la espalda. El cielo comenzaba a cubrirse de nubes, como si el clima también sintiera el peso de mis pensamientos. Me levanté del banco con suavidad, llamé a Cooper y emprendimos el camino de regreso a casa. Durante el trayecto no pude evitar mirar a las personas que cruzábamos, parejas caminando de la mano, niños corriendo tras una pelota, adultos en sus conversaciones apuradas. Yo caminaba sola con mi perro, pero en cierto modo sentía que lo tenía todo. Y a la vez me faltaba algo que no sabía nombrar. Al llegar a casa,
la rutina me abrazó con su falso consuelo. Preparé la comida, puse música suave e intenté leer sin éxito. Cooper se acomodó a mis pies como siempre, ofreciéndome esa cercanía que se había vuelto tan indispensable. La tarde se deslizó sin que me diera cuenta, y cuando el sol comenzó a ponerse una melancolía dulce, me cubrió como una manta. Me senté en el sofá, lo llamé con un gesto, y él se acurrucó a mi lado sin dudar. Me incliné hacia él apoyando mi cabeza sobre su lomo y cerré los ojos. No dije nada. No hacía falta. Su respiración tranquila era todo lo que necesitaba. Pero justo cuando creí haber encontrado un momento de paz, sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi esposo. Me retrasaré una semana más. Lo siento. Te extraño. Lo miré por unos segundos sin sentir absolutamente nada. Ni rabia, ni tristeza, ni alivio. Solo un vacío. Bajé el teléfono sin responder. Cooper, como si notara mi desconexión, me lamió la mano con ternura. En ese gesto simple, casi sagrado, entendí que algo en mí se había roto hace tiempo y que tal vez ya no quería repararlo. La noche cayó con una lentitud dolorosa, como si el cielo supiera que no tenía prisa por llegar. Encendí solo una lámpara tenue en la sala y dejé que el resto de la casa permaneciera en penumbra. No tenía ganas de enfrentarme a la claridad, a las formas definidas de los muebles, a los espacios vacíos que mi esposo solía ocupar. Cooper permanecía acostado a mi lado, su cuerpo tibio y constante como un ancla. Acaricié su pelaje en silencio, sintiendo cómo mi mano se deslizaba casi de manera automática, pero cada movimiento era también una forma de aferrarme a algo real. En mi interior se acumulaban emociones que no lograba poner en palabras. El mensaje de mi esposo había sido el golpe final que me empujó a una zona desconocida donde la indiferencia se confundía con la calma. Ya no lo esperaba. Ya no me hacía ilusión. Y eso me dolía más que su ausencia. El hecho de no sentir nada. Miré a Cooper y por un instante sentí que él también me observaba con una ternura silenciosa, como si supiera que me estaba desmoronando poco a poco sin ruido. Me levanté lentamente del sofá y fui hacia la cocina. Serví una copa de vino sin ceremonia, sin pretensiones. Me apoyé contra la encimera y bebí un sorbo largo, dejando que el líquido cálido bajara como una caricia por mi garganta. Cooper me siguió hasta allí como siempre y se sentó a unos pasos de distancia mirándome con sus ojos tranquilos. Me senté en el suelo justo frente a él. ¿Qué estamos haciendo, Cooper?, le pregunté en voz baja. ¿Esto es normal? ¿Está bien que seas tú quien me sostenga ahora? No esperaba respuestas, pero me sorprendí cuando él se acercó y apoyó su frente contra mi pecho. Fue un gesto tan humano, tan profundamente empático, que no pude contener el temblor en mi voz. «Eres lo más real que tengo», susurré mientras lo abrazaba. Mis dedos se hundieron en su pelaje y por un momento sentí que todo lo demás desaparecía: la casa, los recuerdos, el dolor, la rutina. Solo él y yo. Solo ese instante. Cuando me incorporé lo miré a los ojos y sentí una oleada de gratitud, pero también de miedo. ¿Hasta qué punto estaba construyendo mi vida emocional sobre él? ¿Y qué pasaría si algún día no estuviera? La idea volvió con más fuerza, con una violencia silenciosa que me obligó a sentarme nuevamente. No podía soportarlo. Tomé su cara entre mis manos y le hablé como nunca antes lo había hecho. «No te vayas nunca, ¿sí? No me dejes». Cooper lamió mi mejilla suavemente con una dulzura que me quebró el alma. Fue en ese momento, con la luz tenue filtrándose por la ventana y el sonido lejano de la noche colándose por las rendijas, cuando decidí que necesitaba irme de casa, al menos por un tiempo. Alejarme de todo. Buscar algo, cualquier cosa que me hiciera sentir viva de nuevo. A la mañana siguiente desperté con una decisión tomada, como si durante la noche algo dentro de mí hubiera girado sin remedio. No era una huida, no del todo. Era una necesidad.
Miré a Cooper, que ya me observaba desde el borde de la cama con su cola moviéndose suavemente, y supe que no podía hacerlo sin él. Él era mi punto de equilibrio, mi único vínculo real con la vida tal como la conocía. Me levanté con lentitud, acaricié su cabeza y le dije en voz baja: «Hoy nos vamos solo tú y yo». Preparé una mochila ligera sin plan, sin mapas, sin ruta clara. Guardé lo justo: ropa cómoda, algo de dinero, agua para los dos y las llaves del coche. Cooper me seguía en silencio, sin ansiedad, como si supiera que lo que estaba por venir era importante. No me miró con duda ni temor, solo con esa serenidad suya que me daba fuerzas. Subimos al coche y conduje sin destino. El sol comenzaba hasta alzarse con una calidez suave, el tipo de luz que no hiere, sino que acompaña. Las calles se abrían ante nosotros como un libro en blanco. Sentía que cada kilómetro me alejaba no solo de la casa, sino también de una versión de mí que ya no quería habitar. Cooper sacó la cabeza por la ventana y dejó que el viento le despeinara las orejas. Su felicidad era tan pura que me sacó una sonrisa por primera vez en días. Finalmente llegamos a un lugar que no conocía, pero que me llamó una reserva natural rodeada de árboles y senderos de tierra con un lago pequeño en el centro. Aparqué el coche y bajamos sin prisa. El aire era fresco, cargado de ese aroma a vegetación que siempre me hizo sentir en paz. Desaté la correa de Cooper y él corrió libre, feliz, como si reconociera aquel lugar en lo profundo de su memoria instintiva. Yo lo seguí con pasos lentos, dejando que mis pensamientos se calmaran con el ritmo de la naturaleza. Nos adentramos en un sendero cubierto de hojas secas, donde solo se escuchaban nuestras pisadas y el canto de algunos pájaros lejanos. Cooper se detenía cada tanto para mirarme, asegurándose de que siguiera allí. En uno de esos momentos me senté en una roca grande y observé el paisaje. Todo era quietud, pero una quietud viva, palpitante. Cooper volvió a mi lado, se acostó a mis pies y apoyó su cabeza sobre ellos. Cerré los ojos por un instante intentando grabar esa paz dentro de mí. Y fue entonces cuando un pensamiento oscuro me cruzó como un rayo. ¿Y si este momento era solo una pausa antes del verdadero colapso? ¿Y si esta calma no era más que el preludio de una pérdida que no estaba lista para enfrentar? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras apretaba con fuerza el collar de Cooper. No podía evitarlo. El miedo a perderlo, a perderme, se hizo más real que nunca. Permanecí sentada sobre aquella roca varios minutos, tal vez más de una hora, con Cooper acurrucado a mis pies como un guardián silencioso. El bosque nos envolvía en su serenidad salvaje, pero dentro de mí el ruido era ensordecedor. ¿Por qué me sentía tan expuesta, tan vulnerable incluso en medio de la belleza más pura? La respuesta era simple y dolorosa, porque en ese instante, cuando todo parecía en equilibrio, me di cuenta de lo frágil que era mi mundo. No tenía a nadie más, ninguna llamada pendiente, ningún mensaje esperando ser leído. Solo Cooper y yo, y ese vacío que se abría como un abismo apenas pensaba en la posibilidad de su ausencia. Me incliné hacia él, rodeé su cuerpo con los brazos y apoyé la frente en su lomo. Su respiración era estable, su calor constante. Quise creer que eso duraría siempre, que nunca cambiaría, pero sabía que era una mentira que me contaba para sobrevivir. El sol empezó a descender tiñendo el cielo con tonos anaranjados y suaves pinceladas de rosa. Cooper se incorporó con suavidad y me empujó con la nariz como si me invitara a levantarme. Caminamos juntos en silencio hasta el borde del lago. El agua estaba quieta, casi inmóvil, reflejando los árboles como un espejo. Me agaché para tocar la superficie con la punta de los dedos. Estaba fría, pero no helada. Cooper se sentó a mi lado y me miró. Esa mirada suya directa, sin juicio, me atravesó. Me pregunté si los animales podían sentir nuestro dolor no como una emoción abstracta, sino como una vibración, una sombra que se les adhiere. Y si ese era el caso,
Entonces Cooper llevaba años cargando con mi tristeza sin decir una palabra. Me sentí culpable. Le había dado mi silencio, mis ausencias, mis lágrimas escondidas detrás de puertas cerradas. Y él, a cambio, solo me ofrecía presencia. Nunca un reproche, nunca un gesto de rechazo. ¿Cómo podía agradecerle eso? ¿Cómo reparar todo lo que había puesto sobre sus hombros peludos? Sin darme cuenta, tomé una piedra pequeña del suelo y la lancé al lago. El sonido del impacto quebró la quietud. Las ondas se expandieron lentamente como una metáfora perfecta de lo que estaba sintiendo. A veces basta un pensamiento, un recuerdo, una palabra no dicha, para romper el frágil equilibrio de todo. En ese momento sentí que algo se quebraba dentro de mí. Tal vez era una capa de miedo, tal vez una vieja costumbre de callar. Me volví hacia Cooper, lo abracé con fuerza y le susurré: «No quiero volver aún. No estoy lista para regresar». Cooper apoyó su cabeza en mi pecho como respuesta, y entonces, sin esperarlo, escuché el sonido de una rama crujir detrás de nosotros. Me giré de golpe con el corazón acelerado. No había nadie. O al menos eso parecía. Pero por primera vez en días sentí que no estábamos tan solos como creía. El crujido de la rama me dejó inmóvil por unos segundos con el cuerpo en tensión y la respiración suspendida. Cooper también se puso alerta, alzó las orejas y emitió un leve gruñido más por instinto que por amenaza. Miré alrededor buscando entre las sombras de los árboles alguna figura, algún movimiento, pero no había nadie. Solo el murmullo del bosque y ese silencio espeso que parecía contener algo no dicho. Apreté el collar de Cooper buscando refugio en su calor y en ese momento sentí que una parte de mí se rompía un poco más. No era miedo a que alguien nos hiciera daño. Era miedo a que lo desconocido interrumpiera esta burbuja frágil que había construido entre mi perro y yo, lejos del ruido del mundo, y sobre todo lejos de una vida en la que me había convertido en un fantasma de mí misma. Me levanté lentamente y comencé a caminar en dirección opuesta al sonido. Cooper me siguió sin separarse, sus pasos sincronizados con los míos, su presencia, dándome ese coraje sereno que solo él sabía ofrecer. Caminamos largo rato hasta encontrar un claro con una pequeña cabaña de madera abandonada, cubierta por el musgo y el tiempo. Me detuve frente a ella como si algo en su aspecto me hablara. Era un lugar dejado atrás, olvidado, pero todavía en pie. Como yo. Entramos con cuidado. El interior era simple: una mesa de madera, una chimenea apagada, un sillón cubierto por una sábana. Me senté lentamente, dejando que el peso del día me empujara hacia abajo. Cooper se acostó a mis pies sin preguntas. Saqué el móvil del bolsillo más por costumbre que por necesidad. Tenía varias llamadas perdidas de mi esposo y un mensaje: ¿dónde estás? Lo leí una vez, luego otra, pero no respondí. No sabía qué decir. O tal vez no quería decir nada. Apagué el teléfono. No era momento de regresar. No todavía. La cabaña se llenó poco a poco de ese silencio reconfortante que tanto había aprendido a valorar. Ya no me asustaba. Ahora era como un abrazo, una pausa entre pensamientos. Miré a Cooper, que me observaba desde el suelo con los ojos entrecerrados por el cansancio. Me incliné hacia él, lo acaricié con suavidad y le susurré: ¿sabes qué me da más miedo que todo esto? Volver a una vida en la que no siento nada. Volver a sonreír por inercia, a fingir que está bien lo que ya no lo está. Cooper cerró los ojos como si comprendiera. Me quedé allí en silencio, escuchando el sonido del viento colarse por las rendijas de la cabaña, preguntándome si tendría el valor de cambiarlo todo, de enfrentar lo que venía después, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que algo dentro de mí empezaba a despertar, y no sabía si estaba lista para lo que eso implicaba. El amanecer se filtró por las rendijas de la cabaña como hilos de oro tibios y silenciosos, acariciando mi rostro mientras despertaba abrazada al cuerpo cálido de Cooper. Sus ojos se abrieron lentamente,
y al verlo supe que algo en mí había cambiado para siempre. No era solo el cansancio lo que se había disipado, sino una capa entera de miedo, de dependencia ciega, de negación. Ya no era la misma mujer que se aferraba a llamadas vacías o a promesas suspendidas en el tiempo. Ahora era alguien que había tocado fondo en el silencio y había encontrado una verdad sencilla. A veces, el amor más profundo no viene en palabras, sino en presencia. Cooper no me salvó con gestos grandiosos, sino con su lealtad callada, con esa forma de estar que no exige, que no huye, que simplemente permanece. Volveré a casa, sí, pero no seré la misma. Y esta vez no mendigaré atención ni disfrazaré la soledad de paciencia. He aprendido que la traición no siempre duele por lo que quita, sino por lo que nos obliga a ver. Pero también he entendido que la fidelidad más pura puede ser el espejo donde finalmente nos reconocemos. A veces para renacer basta con que alguien se quede.